Continuando con el curso de Introducción a la Electrónica, ahora vamos a hablar sobre un circuito mixto. Vamos a aprender cómo resolver un circuito mixto y ya podemos ver, aquí tenemos un circuito mixto. Para poder resolver este circuito mixto vamos a tener que recordarnos cómo hallar la resistencia equivalente de un circuito en serie y de un circuito en paralelo, esas fórmulas, también la ley de Ohm y también los conceptos que se tenían, tanto como por ejemplo en un circuito en serie, de que la corriente era la misma y que el voltaje se dividía por cada componente, y para un circuito en paralelo pasaba lo contrario, de que la corriente total se dividía y el voltaje era la misma. Pues vamos a tener ahora estos valores para cada resistencia y para nuestra fuente de voltaje, y bueno, vamos a empezar a resolverlo. Primero vamos a resolver una resistencia equivalente entre estas dos resistencias que están en paralelo. ¿Se acuerdan? La fórmula era RA por RB sobre RA más RB, y reemplazando los valores de esta resistencia, que sería R3 y R4, pues nos saldría una resistencia de 880 ohmios, que sería este de aquí. Ahora tendríamos este circuito, estamos ya resumiéndolo de derecha a izquierda. Ahora tendríamos prácticamente como un circuito en serie y tenemos que hallar ahora la resistencia total. Si se acuerdan, para un circuito en serie la resistencia total era simple, que solamente era la suma. Y bueno, vamos a sumar las tres resistencias de 10 kiloohmios, 880 ohmios y 2.7 kiloohmios, que nos daría una resistencia equivalente 2 de 13.58 kiloohmios. Ahora tendríamos ya nuestra resistencia total y ahora podemos proceder a calcular nuestra corriente total. La ley de Ohm para la corriente era voltaje sobre resistencia. Reemplazando los valores nos sale 0.7364 miliamperios, y esa corriente sería la misma de la que pasa en nuestro circuito en serie. Se dieron cuenta, hemos empezado, ¿no?, nuestro circuito original hasta llegar a nuestra resistencia total prácticamente, y ahora vamos a ir a lo contrario. Ahora de nuestro circuito que teníamos solamente nuestra fuente con nuestra resistencia total, ahora vamos a ir resolviendo para hallar los voltajes y las corrientes de cada componente hasta nuestro circuito original y tener ya las 4 corrientes y los 4 voltajes. Continuando con la solución, vamos a hallar los voltajes tanto para la resistencia 1, la resistencia 2 y la resistencia equivalente 2. Con la ley de Ohm, la voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces el voltaje para la resistencia de 10 kiloohmios nos sale 7.364 voltios. Para el voltaje para la resistencia 2 nos sale 1.9883 voltios. Y el voltaje para nuestra resistencia equivalente 2 nos saldría 0.6480 voltios. Si se acuerdan, el concepto que les mencioné del voltaje en un circuito en serie era la suma de cada componente, nos debería de dar el voltaje de nuestra fuente. Si lo sumamos nos saldría un valor de 10.003, si no me equivoco, y nos salen decimales porque como hemos estado resolviendo no solo nos quedamos con 4 decimales, entonces tenemos que redondear y por eso nos sale como que un decimal de algunos decimales de diferencia, pero prácticamente es lo mismo. Ahora ya tendríamos nuestra corriente I1 y nuestra corriente I2 en sus sentidos correspondientes. No se olviden de cómo era polarizar cada componente. Y ahora también los voltajes, ya están los voltajes en nuestra primera resistencia y en la segunda resistencia, y nuestro voltaje equivalente, si acuerdan también, un circuito en paralelo o en resistencias en paralelo es la misma. Entonces este voltaje va a ser la misma tanto para 1.2 kiloohmios y para 3.3 kiloohmios. Ahora podríamos hallar las corrientes tanto para esas dos resistencias, que sería la corriente I3. Por la ley de Ohm reemplazamos, nos sale 0.54 miliamperios, y para la última resistencia nos sale 0.1964 miliamperios. Y también, si se acuerdan, la suma de un circuito en paralelo era la suma de las corrientes es igual a la corriente total que teníamos, y nuestra corriente total que teníamos para estas dos resistencias en paralelo era
la misma que tenemos aquí, 0.7364. Entonces si lo sumamos estas dos corrientes, tanto I3 como I4, nos sale esta corriente. Entonces podemos concluir que todos nuestros valores y todas las fórmulas que hemos hallado, tanto para los voltajes y las corrientes de cada resistencia, fueron las correctas. Y prácticamente esto sería cómo resolver un circuito mixto, solamente teniendo y recordando los conceptos y las fórmulas para un circuito en serie y para un circuito en paralelo. Y eso sería todo. Gracias.